Yo creo que todos, bueno, ahora estoy hablando con gente que ya está más formada, que son gente que ya viene hace rato a la iglesia. Y Dios tocó mucho mi corazón porque yo soy una persona que sirvo hace mucho tiempo, o sea, que conozco a Dios hace mucho tiempo, pero yo estoy sirviendo recién desde el año pasado. Y siempre como cristianos, o sea, quien te diga que el cristiano tiene la vida arreglada porque es cristiano nomás o porque está más cerca de Dios, está totalmente equivocado. De hecho, yo creo que no hay, no hay vida más dificultosa que la del cristiano, pero no hay vida que valga más la pena. Justamente ayer en el culto mencionaban lo hermoso que es gastar nuestra vida para Dios, entregarnos nosotros en nuestra vida para Dios. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, cuando nosotros servimos, muchas veces no van a salir las cosas como nosotros planeamos. Y yo entiendo que muchas veces para que los planes de Dios triunfen, nuestros planes tienen que fracasar. Yo tenía muchísimas expectativas para este año, creo como todos, y no todas resultaron. De hecho, tuve un muy mal comienzo de año. Pero Dios se ocupó de encaminar siempre mi camino. Y entre todas esas cosas que me estuvieron pasando, mi salud se vio muy deteriorada. Voy a poner hoy de ejemplo la salud, pero nosotros también podemos tener distintos tipos de enfermedades y vamos a querer ser sanos en muchas áreas de nuestra vida, no solamente en nuestra salud. Porque a veces nosotros estamos enfermos del alma, enfermos del espíritu, y yo me puse a preguntar, la verdad no tengo un título real para el mensaje de hoy, pero se me ocurrió algo así como, ¿y ahora qué? ¿O qué me hace falta? Estamos en el camino de Dios, oramos, buscamos de Dios, pero sentimos que algo todavía nos está haciendo falta. O peor aún, nosotros identificamos que hay cosas que todavía no hay un cambio dentro de eso. Y nosotros decimos, o bueno, yo me preguntaba, ¿cómo puedes decir? A ver, yo vengo, adoro, yo siento la presencia de Dios, yo lloro cuando adoro, pero todavía no estoy sano. Todavía hay cosas que todavía me cuestan soltar, hay cosas que me cuestan entregarle a Dios. Y justamente ese mensaje dio el apóstol Pedro Medina en el Congreso, que hay tres dimensiones, hay tres cosas por las que quizás todavía nosotros no somos sanos, aunque nosotros tengamos una vida espiritual dentro de todo correcta. Estamos sirviendo, hacemos las cosas bien, estamos cumpliendo con Dios. Y lo peor es que nosotros a veces sentimos que Dios está en deuda con nosotros, porque decimos, a ver, Dios, yo te estoy sirviendo, Dios, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo ofrendo, yo tengo una vida íntegra contigo, ¿por qué no me están saliendo las cosas? Pueden haber tres cosas por las que no hay un cambio en esa faceta. Primero que nada, porque yo siempre pienso, cuando, obviamente, los silencios de Dios también son una respuesta clara. Yo aprendí, antes me incomodaba mucho el silencio de Dios. Yo oraba y no escuchaba la voz de Dios. Pero yo sentía que Él estaba conmigo, yo sentía que Él estaba ahí en mi habitación mientras que yo lloraba, mientras que oraba, desconsolado pidiéndole a Dios que solucione un problema que yo tenía. Yo sentía que Dios estaba ahí y yo le preguntaba cosas a Dios y Dios se quedaba callado, pero eso también era una respuesta. Y es más, muchas veces me sentí más cómodo con el silencio de Dios. Yo, yo muchas veces sentí esto. Muchas veces encontré más consuelo en el silencio de Dios que en las palabras de las personas. Muchas veces encontré más consuelo en el silencio de Dios que en las palabras de las personas. ¿Pero por qué? ¿Porque las personas me aconsejaban mal? No, a veces las personas tienen buenas intenciones, nos aconsejan y dicen cosas que son ciertas, pero aún así no terminamos de sentirnos consolados y muchas veces tampoco terminamos de sentirnos ayudados. A mí me ha pasado, digamos, que muchas veces me desgasté tratando de ayudar a las personas que no sabían recibir lo que yo les decía, pero entendí que ni el problema era yo y que tampoco necesariamente el problema es la persona, porque
Lo peor que nosotros le podemos decir a una persona que no siente a Dios es busca más de Dios. Esa persona ya sabe que tiene que buscar más de Dios. O sea, imagínense, son esas preguntas que te ofenden, pero yo me imagino, si yo estoy pasándola mal, o sea, imagínense que ustedes están pasando por un proceso muy complicado, muy difícil, y ese proceso les puede. Y ustedes están bajoneados, se les nota en la cara que están bajoneados. Lucharon mucho por eso. Y después alguien les diga, pero vos ni te esforzás. Y te da una gana de meterle una trompada y vos le decís, Dios, o te lo llevas o te lo llevo. Te pega. Y muchas veces nosotros también somos así. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchas veces nosotros utilizamos la palabra para atacar a personas. Este mensaje yo lo hice muy simple y es más, solamente voy a utilizar 2 versículos, bueno, 2 capítulos, digamos, con una serie de versículos para explicarle 2 historias. ¿Por qué? Porque la palabra dice justamente que nosotros somos cartas leídas. O sea, que nosotros también somos la Biblia. En nuestras acciones nosotros escribimos una propia historia. Porque a veces todo es, yo quiero ser como David, yo quiero ser como Sansón, pero ¿cuándo queremos nosotros despertar el propósito que Dios tiene en nosotros? Y saben, una de las principales cosas que nos apagan a nosotros son justamente eso. Que nosotros vemos que no hay un cambio en nuestra vida por más que nosotros estemos sirviendo, por más que nosotros estemos yendo. Y obviamente eso lo que hace es apagarnos. Y lo primero que hacemos es, ya dejamos de asistir a una célula, dejamos de asistir a la iglesia, ya no oramos tanto como antes. Muchas veces sucede eso. A mí me ha pasado. Que yo no he visto un cambio y dije, esto es una pérdida de tiempo. Pero en realidad no es así. Quizás en ese silencio Dios nos está diciendo, espera. Y también Dios quiere ver si nosotros perseveramos. Porque cualquiera y no cualquiera. Porque yo siempre digo, en la iglesia nos vamos a encontrar con 2 tipos de personas que se excusan para dejar de ir a la iglesia o para dejar de buscar de Dios. Tenés la persona que deja de buscar de Dios porque les pasa las 1001. Y después tenés la persona que deja de buscar de Dios porque ya Dios le solucionó todo. Entonces tenemos esas 2 facetas. Es decir, Dios ya cumplió con lo que yo vine, yo le pedí esto a Dios, Dios me dio, ya me tranquilicé. ¿Por qué? Pues ya no tengo una necesidad. Por eso yo mencionaba en uno de los mensajes que a veces es hermoso tener una tormenta porque lo que hace la tormenta es hacer que nosotros saltemos del barco y busquemos a Jesús, como lo hizo Pedro. Pero también tenemos el otro lado, que es decir, yo busco de Dios, pero yo tengo millones de problemas, entonces empiezo a interpretar que mi vida de cristiano es lo que me está trayendo problemas. Y para evitar los conflictos yo me alejo de Dios. Pero hay que aprender a ser responsables también. Entonces, ¿cómo se puede sentir la presencia de Dios y seguir sin ser sanado? Porque es eso, o sea, quizás nosotros nos dejamos porque no es que no sentimos la presencia de Dios, pero ya no estamos sintiendo la obra de Dios. Lo sentimos a Dios, pero ya no vemos un cambio de parte de Dios. Muchas veces no viene de la mano. Yo puedo sentir que ustedes me acompañan, pero eso no significa que ustedes me estén acompañando. Quizás ustedes me están escuchando, pero quizás no me están prestando atención, que no es lo mismo. Entonces, de la misma forma también sucede con Dios. ¿Por qué? Porque Dios también es una persona. El Espíritu Santo es una persona, también tiene sentimientos, también siente y también se manifiesta. Una persona se hace sentir. ¿Nunca les pasó? O sea, yo aprendí a ver a Dios en los detalles mínimos, en mimitos, cosas pequeñas, que yo me di cuenta que era Dios en esas pequeñeces a veces. Y nosotros no somos conscientes a veces. Después cuando uno es consciente, yo aprendo a ver a Dios hasta en un atardecer. A veces yo tengo este pensamiento, yo a veces miro, a mí me gusta mucho los paisajes. Más en esta época del año los atardeceres son hermosos. Y yo a veces miro el atardecer y digo, qué locura, porque a pesar de que Dios creó todas estas cosas, aún así pensó que en el mundo hacía falta una persona como yo. Qué lindo ponerte a pensar eso. Fíjate que de todas las cosas que Dios creó, Dios todavía siguió pensando que hacía falta vos. Por eso te creó. O sea, no somos insignificantes en la vida del cristiano. Capaz para el mundo, sí.
¿Cuántas personas existen en el mundo? Más de 8 millones de personas. Y aún así somos importantes para Dios. Capaz para el gobernador no somos importantes, para el presidente no. Pero para Dios seguimos siendo importantes. Ahora, justamente yo quiero entregarles a ustedes lo que yo aprendí, y es que fíjense una cosa, y ahora sí voy a sacar mi palabra de Dios. Hay una palabra que me encanta mucho, que es la de la mujer del flujo de sangre. No sé si ustedes la conocen. Está en... ¿Esto es Lucas o Mateo? Mateo 9:21. Mateo... Matadeo. 9:21, acá está. Una niña muerta y una mujer enferma. Hacia 12 años, una mujer padecía de hemorragias. Se le acercó por detrás y le tocó... vamos a empezar de vuelta. Una niña muerta y una mujer enferma. Ese es el título. Vamos a empezar por Mateo 9, del 18 en adelante. Dice: Mientras él le decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Ella pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Fíjense lo hermoso. Yo, desmenuzando un poquito más, me puse a pensar, fíjense la diferencia entre las dos historias. Había un papá que buscó a Jesús para que Jesús vaya a la casa porque su hija había muerto. Pero en la misma historia, tenemos a una mujer que estaba 12 años padeciendo de hemorragias internas, que era la mujer del flujo de sangre, 12 años sin ser sana, que ella tomó la decisión de acercarse a Dios. ¿Cuál es la diferencia de acercarse a Jesús? Que era Dios hecho hombre igualmente. Una persona era: Jesús, vamos, vamos, vamos. Y otra persona, que no está mal, tenemos que llevar la presencia de Dios a nuestra casa, es importante, pero no cualquiera se mueve para ir a buscar a Jesús. Ahí también está la importancia. Mucha gente tiene ese pensamiento. Yo siempre les digo, nosotros somos la iglesia, por supuesto. Nosotros como templo espiritual de Cristo somos iglesia. Ahora, eso no nos da derecho a nosotros a decir, bueno, si yo soy la iglesia, ¿para qué voy a la iglesia? Al edificio. Y dejamos de asistir a los cultos. Bueno, ¿por qué? Porque ahí se muestra nuestra comodidad. Ahí también está la diferencia. Las dos cosas están bien, ¿eh? Yo no quiero decir que una cosa está de mal y otra no. Pero hay que aprender a aplicar las dos cosas. Hay cosas que a lo mejor en nuestro hogar están muertas. Yo, por ejemplo, podía decir, mi relación con mi mamá estaba muerta. Entonces yo traté de hacer lo posible para llevar la presencia de Dios a mi casa. Pero yo también hice lo posible para que mi mamá venga a la iglesia. Y en el sacrificio, hoy en día yo estoy muy orgulloso porque yo veo que mi mamá sola viene a la iglesia. Cuando antes yo me mataba la cabeza tratando de explicarle a ella de que Jesús era la única salida a todos sus problemas, a todos nuestros problemas. Pero fíjense que hay otra cosa también hermosa acá, porque si ustedes se dan cuenta, más adelante dice: ánimo, hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Ya les mencioné una cosa y ahora les mencioné estas dos partes. El hombre quería que Jesús vaya a la casa y ore por la hija y la hija que se sane. Pero si ustedes se fijan, Jesús no oró por la mujer del flujo de sangre. Quizás muchas veces nosotros estamos esperando que un líder, que una persona ore por nosotros también, porque nosotros también somos cómodos. En lugar de nosotros obrar en nuestra fe, quizás nosotros sentimos la presencia de Dios. Porque esta mujer conocía de Jesús, o sea, tenía presente a Jesús. Por eso, justamente porque sabía quién era Jesús, ella dijo: yo voy a ir en busca de Jesús, porque yo sé que Jesús me puede dar eso que yo estoy buscando, que era sanidad. Eso era lo que ella estaba buscando.
ser sana. Y eso creo que todo es lo que estamos buscando. Todos somos personas rotas. Yo soy una persona rota. Vos sos una persona rota. Vos sos una persona... Todos somos personas rotas. Todos tenemos heridas por sanar. ¿Qué es lo hermoso? Que Jesús, la palabra dice que Él sana a los quebrantados de corazón. Si nosotros queremos conocer a un Dios que sana, primero tenemos que tener heridas. Pero nosotros queremos saltearnos la parte del proceso muchas veces. Por eso muchas veces nosotros queremos todo ya. Jesús, respóndeme ya, dame ya, ya. Tenemos que aprovechar si nosotros esa desesperación para que Jesús nos responda a nosotros la utilizáramos para nosotros movernos en fe. Yo les aseguro, muchísimas de las cosas que ustedes están trabadas en su vida las van a romper de una manera increíble. Yo, por mi experiencia, puedo comprobarlo, no solamente con versículos bíblicos. La Biblia es clara y yo creo en lo que la palabra dice, pero yo también creo en el Dios vivo que se manifestó en mi vida. Porque si no, ¿saben lo que pasa? Hacemos de esto nuestro ídolo. Y no es tampoco así. Yo honro la palabra de Dios, pero yo también tengo una vida. Obviamente que yo tengo que hacer mi vida en base a esto, pero yo también tengo mi forma de vivir. Yo soy una carta leída también. Yo soy una Biblia. Yo siempre me puse a pensar, ¿cómo sería un capítulo bíblico de mi vida? Yo sería un desastre, yo sería lo más parecido a David. Si ustedes se fijan, la Biblia es muy específica con los errores de David. David era mujeriego, David era un asesino, David era un desastre. Pero ¿saben qué? David, aún con todo eso, tenía un corazón conforme a Dios. ¿Cómo puede ser si él era pecador? Él era transparente. Importa muchísimo más que nosotros seamos transparentes delante de decirle, Dios, esto me cuesta, saname. Pero ir nosotros en búsqueda de Dios. Ir nosotros en búsqueda de la presencia. Por eso yo le decía a él, estamos conectados, ¿por qué? Porque él puso una canción que decía, ¿cuándo adoro? ¿Cuándo adoro? No es cuando él viene, es cuando yo le adoro, cuando yo decido rendirme. Me restaura cuando adoro, me levanta cuando adoro, Él me sana. Quizás muchas cosas están trabadas porque todavía no hemos aprendido quizás a valorar esa presencia y a adorarla. Quizás hemos sido personas muy quejumbrosas e interesadas, que es todo Dios, dame, pero nosotros no somos capaces de darle a Dios algo de nuestra parte. Y qué lindo sería que nosotros podamos ponernos a cuentas con Él y le demos un poco de todo lo que Él nos dio. Imagínense, yo les quiero pedir una cosita ahora. Yo respeto el espacio personal de todos, pero hoy me gustaría que cerremos nuestros ojos. Ahora yo les acompaño. Imagínense cómo era su vida antes de conocer a Jesús. Y todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús obró por nosotros. Esta mujer, 12 años. 12 años. Imagínense lo que es estar 12 años. Quizás, bueno, acá la mayoría tiene más de 12 ya. En esos 12 años, yo tengo 19, tal vez en mis 19 años yo pasé millones de procesos en esta área. Y Dios en un abrir y cerrar de ojos pudo transformar mi vida. Pero Jesús es un caballero. Si nosotros no le permitimos a Él entrar, y si nosotros tampoco no lo llamamos a Él, ¿cómo podemos esperar que Él obre en nosotros? Así que hoy me gustaría que nosotros nos pongamos a cuenta y le digamos, Dios, papá, Jesús, perdón, Dios mío, perdóname, papá, por no haber valorado tu presencia. Y voy a cerrar con el otro versículo, que es Lucas 5:17, que es un versículo que yo ya les comenté esta historia la semana pasada, pero que por algo supongo yo que Dios quiso reforzarla, que es cuando Jesús sanó a un leproso, que fue justamente el mensaje que yo les compartí la semana pasada. Pero vamos a ir un poquito más adelante, en Lucas 5:17.
5, 15, 16 y 17. Acá está. Jesús sana a un paralítico. Dice, un día mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús. Fíjense lo que hicieron estos amigos. Los llevaron a ese amigo que estaba pasando por una necesidad hacia Jesús. Y fíjense lo que decía, era el poder estaba con Jesús. Si nosotros queremos la sanidad de parte de Jesús, primero tenemos que tener un encuentro con Jesús. Si Jesús es sinónimo de salvación, si Jesús es sinónimo de sanación, nosotros queremos ser sanos. La puerta, el acceso de Jesús. Así que me gustaría que hoy podamos volver a ponernos en comunión con Jesús y decirle, aparte de pedirle perdón si no le hemos dado su lugar, rendirnos otra vez y decirle, papá, te abro la puerta de mi corazón. Así que les pido que si quieren ponerse de pie, si no, si quieren hacerlo en donde estén, lo importante es que lo hagan de corazón. Si quieren, si sienten levantar sus manos, eso depende de ustedes. Pero lo importante es que seamos sinceros y transparentes delante de Dios. Señor Jesús, papá, tu mensaje fue claro, fue directo. Y yo espero, Dios mío, yo siempre digo, tú me permites llegar a los oídos, pero eres tú quien llega a los corazones. Papá, te pido, Dios mío, que no permitas que ese fuego, que esa chispa se apague. Y si estábamos apagados, te pedimos, Dios mío, que reavives ese fuego, esa chispa, papá. Dios mío, te pido, papá, por la vida de estas personas y te encomiendo por su corazón. Te encomiendo, Dios mío, por esas heridas, por seguir sanando. Te encomiendo, Dios mío, esas cosas que no lo cuentan, ni siquiera con ellos mismos quieren tratarlo, papá. Esos problemas, esos conflictos que ellos evitan, Dios mío, por temor a seguir rompiéndose. Papá, yo te pido que seas tú obrando en sus vidas. Dios mío, ¿dónde está tu espíritu de libertad, papá? Yo declaro que va a haber libertad en ellos, Dios mío. Y ahora voy a poner una música. Yo ya oré, pero es importante que ustedes lo sepan hacer. Así que les voy a dejar este momento. Yo también por mi parte lo voy a seguir haciendo, por supuesto, porque yo también soy una persona de carne y huesos que tiene problemas y cosas por entregarle a Dios. Pero qué importante es que lo podamos hacer nosotros de forma personal. De carne, yo soy más hueso que carne igual, pero